El Génesis es el primer libro de la Biblia, y abre tanto el canon hebreo como el cristiano. Su nombre proviene del griego Génesis, que significa origen o principio. Este título fue dado en la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, mientras que en hebreo el libro se llama Bereshit, en el principio, que corresponde a sus primeras palabras. Tradicionalmente, tanto el judaísmo como el cristianismo han atribuido su autoría a Moisés, aunque los estudios bíblicos modernos hablan de una composición basada en tradiciones antiguas, recopiladas y editadas a lo largo de varios siglos. Forma parte del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, junto con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Génesis establece los fundamentos teológicos de toda la Escritura, la doctrina de Dios como Creador soberano, la dignidad del ser humano, la realidad del pecado, el juicio divino y el inicio del plan redentor que se desarrollará en el resto de la Biblia. El libro se divide estructuralmente en 2 grandes secciones: los orígenes primitivos, capítulos 1 a 11, y la historia patriarcal, capítulos 12-50. El relato comienza con la majestuosa afirmación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 6 días se describe la organización del cosmos: la luz, el firmamento, la tierra seca y la vegetación, los astros, los animales y finalmente el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. El 7º día Dios descansa, estableciendo un patrón teológico de orden y propósito. Luego se presenta una narración más detallada de la creación del hombre, Adán, y la mujer Eva, su vida en el Edén y la relación armoniosa con Dios. El drama central inicia con la desobediencia, la tentación de la serpiente, la caída y la entrada del pecado en la experiencia humana. Esta ruptura trae consecuencias espirituales y físicas: dolor, trabajo arduo y muerte. Sin embargo, en medio del juicio aparece la primera promesa de redención, a menudo llamada protoevangelio, cuando Dios anuncia que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente. La corrupción humana se intensifica rápidamente. Caín asesina a Abel. La violencia y la maldad llenan la tierra. Como respuesta, Dios envía el diluvio universal, preservando únicamente a Noé y su familia dentro del arca. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a destruir la tierra con aguas. Este pacto reafirma la continuidad de la historia humana bajo la gracia divina. Más adelante, la humanidad intenta consolidarse en orgullo colectivo mediante la Torre de Babel. Buscando hacerse un nombre, Dios confunde sus lenguas y dispersa a los pueblos, explicando teológicamente la diversidad cultural y lingüística. A partir del capítulo 12, el enfoque cambia radicalmente, de la humanidad en general a una familia específica. Dios llama a Abram, posteriormente a Abraham, desde Ur de los Caldeos y establece con él un pacto. Le promete una tierra, una descendencia numerosa y bendición para todas las naciones. Este pacto es central para la teología bíblica. Abraham responde con fe, aunque su historia muestra tanto momentos de confianza como episodios de debilidad. Se narra el nacimiento milagroso de Isaac, hijo de la promesa, cuando Sara ya era anciana. Isaac continúa la línea del pacto y engendra a Esaú y Jacob. Jacob, más tarde llamado Israel, vive una historia marcada por el conflicto, el engaño y la transformación espiritual. De sus 12 hijos surgirán las 12 tribus de Israel. Entre ellos destaca José, cuyo relato ocupa los capítulos finales del libro. José es vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Tras sufrir injusticias y prisión, asciende providencialmente hasta convertirse en administrador del faraón. Gracias a su sabiduría, Egipto sobrevive a una gran hambruna. Finalmente, sus hermanos llegan en busca de alimento. Se produce la reconciliación familiar, y Jacob, junto con toda su descendencia, se establece en Egipto. El libro concluye con la muerte de José, quien expresa su confianza en que Dios cumplirá su promesa y llevará a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Teológicamente, Génesis introduce conceptos fundamentales: el monoteísmo ético frente al politeísmo antiguo, la elección divina, el pacto como estructura relacional entre Dios y la humanidad, y la providencia divina que guía la historia incluso a través del sufrimiento.
También establece la línea genealógica, que más adelante será central para la identidad del pueblo de Israel. En síntesis, el Génesis no es simplemente un libro de comienzos históricos, es la base doctrinal de toda la narrativa bíblica, presenta el problema del pecado y simultáneamente el inicio del plan redentor que, según la perspectiva cristiana, culminará en el Nuevo Testamento. Desde la creación hasta la formación de una familia escogida, el libro muestra que la historia humana está bajo la soberanía de Dios y orientada hacia el cumplimiento de sus promesas. El libro de Génesis no es únicamente el relato de los comienzos, es la declaración fundacional de que la historia tiene propósito, dirección y autor. Desde la creación del universo hasta la preservación de la familia de Jacob en Egipto, el texto muestra una línea continua. Dios crea con orden, el ser humano cae en desobediencia, pero la gracia divina interviene, estableciendo pactos y promesas que sostienen la esperanza. A lo largo de sus páginas, vemos la soberanía de Dios frente al caos, la fidelidad divina frente a la fragilidad humana y la providencia actuando incluso en medio del sufrimiento, como en la vida de José. Génesis establece las bases doctrinales de toda la Escritura, la dignidad humana por haber sido creados a imagen de Dios, la gravedad del pecado, el significado del pacto y el inicio del plan redentor que atravesará toda la Biblia. En síntesis, Génesis nos enseña que nuestros orígenes no son accidentales y que la historia humana no está a la deriva. Está encuadrada dentro del propósito eterno de Dios. Gracias por dedicar tiempo a reflexionar en este libro fundamental. Estudiar Génesis no solo amplía el conocimiento bíblico, sino que fortalece la comprensión de nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra relación con Dios. El interés por profundizar en estos textos demuestra un deseo genuino de crecimiento espiritual y formación sólida. Te invito a no quedarte únicamente con el resumen. Lee directamente el libro de Génesis de manera sistemática, capítulo por capítulo. Analiza sus pactos, sus genealogías y sus narrativas con detenimiento. Reflexiona en cómo los principios allí establecidos impactan tu vida diaria, tu fe, tus decisiones y tu visión del futuro. Si deseas profundizar aún más, considera estudiar el contexto histórico-cultural del Antiguo Oriente Próximo, comparar traducciones bíblicas y desarrollar un plan de lectura que conecte Génesis con el resto de la Escritura. El conocimiento transforma cuando se aplica. Da el siguiente paso, estudia, medita y vive los principios que este libro establece desde el principio.